En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Buenos días, gracias por estar con nosotros un martes más, un jueves más, todos los martes y jueves de 8 a 8:30 Contigo en la Mañana, un programa de refrigerio en la mañana porque necesitamos, como dicen los jóvenes, pompearnos por las mañanas para tener un día alegre, no un día que digamos, ay, otro día más que Dios me da de vida, ay, tantos problemas, no, hermano, tienes que rechazar eso porque el enemigo bombardea nuestra mente y nos quiere tener tristes, angustiados, frustrados, desanimados, y eso ha querido venir a arroparnos, pero nosotros hacemos resistencia. ¿Y sabes qué? ¿Qué nos ayuda a resistir? La palabra de Dios. Y hoy tengo una invitada muy especial desde Panamá, hermano. Viene Carla con nosotros y estamos muy contentos de poderla tener con nosotros en este programa. Carla, buenos días. Bendiciones, buenos días. Para mí es un placer estar aquí junto contigo en este programa, impartiendo palabra y vida a través de todas las redes sociales y a donde quiera que esto llegue. Y llega lejos, llega a las naciones. Qué privilegio, ¿verdad que sí? Pues Carla, el tema que verdad hemos escogido es necesitamos morir al yo. Amén. Y entonces cuando yo vi verdad que te iba a tener de invitada, yo dije, wow, esto va perfectamente con ella. Porque quien no la conoce, ahora vas a conocer a Carla, está casada con Junior. Amén. Y Junior es panameño. Así es. Y Carla era una joven criada aquí, muy cuidada por sus padres, que participó hasta en concursos de belleza, pero no sabía que iba a ser reina, sí, pero reina en Panamá. Que iba a tener un montón de personas debajo de ella para poder ayudarle, ministrarle de todo lo que ha sido depositado desde tu niñez. Amén. Toda la palabra, cuando te veíamos danzando en la iglesia, jamás pensamos que ibas a ir a Panamá, a otro país que no es tu cultura, que no es el lugar donde tu hábitat, donde tú has estado. Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, en el 2017 me casé con el apóstol Junior, ¿verdad? Éramos amigos de varios años y decidimos tomar ese gran paso sabiendo la palabra que ya Dios nos había dado. No fue en falso, sino que pedimos mucha confirmación antes de dar ese gran paso, porque sabemos que era algo que no solamente iba a influir en nosotros, sino que íbamos a influir en muchas otras personas. Así es que en el 2017 me mudo a Panamá y empieza mi rol como pastora, como esposa, y han sido los años más hermosos que he tenido trabajando para el Señor full time. Tenemos 3 iglesias hermosas, tenemos 18 iglesias hijas, así es que estamos trabajando de lleno en el ministerio y aunque para muchos nosotros somos jóvenes, yo quiero decirle que nunca es muy temprano para servir al Señor. Aleluya. Porque nosotros necesitamos de esa fuerza, de esa energía para poder seguir expandiendo el reino. Y entonces no podemos esperar muchos años a que ya estemos tan maduros, a que ya sepamos toda la Biblia, porque siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar creciendo en el Señor. Así es que nadie tenga en poco tu juventud, porque así como el Señor hizo grandes cosas conmigo, las puede hacer con todos ustedes. Wow, fíjate que uno dice, wow, 23 años, ya pastora. Así es. De estar en un altar danzando, Dios te mueve y te pone en una posición de autoridad. Así es. Y en un país que no es el tuyo, con una cultura que no es la tuya. Cuéntame un poco cómo fue ese engranaje, cómo de estar en la ciudad, estás como prácticamente en el campo. Estoy en el campo ahora mismo. La capital, que es lo que le llamamos la ciudad, ¿verdad? Está a 5 horas de nosotros, así que estoy bastante lejos. Estoy
Aquí le dirían en la isla, pero como allá no es isla, pues allá estamos en el campo. Pero fue algo maravilloso. Yo creo que cuando Dios tiene planes contigo, no importa dónde te mande, tú te vas a sentir bien. Amén. Tú vas a sentir esa paz que el Señor solamente sabe dar. Porque si vemos en este mundo natural, el cambio era drástico, de la ciudad al campo, de muchas cosas que aquí hay más fáciles, más accesibles, a algo más lejano, que las cosas quizás no son tan accesibles como las tenemos aquí. Pero yo tengo que decir que la transición solamente la hizo el Señor. Yo simplemente me dejé llevar. Yo fui un vaso, un lápiz en la historia que Él está escribiendo. Y Él me llevó hacia allá y yo tengo que decir, sí hubo momentos difíciles. Uno va a extrañar a la familia, uno va a querer estar con su mamá. Para los que no saben, mi mamá y yo éramos como uña y carne. Siempre estábamos juntas para arriba y para abajo. Así que quizá eso fue difícil, pero tengo que decir que el Señor me dio la fortaleza para reconocer que yo estaba allí con un propósito. Amén. Que yo estaba allí y que Él había sido el que me había enviado y no yo. Yo Sí, no que- había ido porque quería. Que no fue un capricho tuyo. Claro que sí. Sí, que no fue un Así es. capricho tuyo. Ah, me enamoré de este hombre y aquí estoy en Panamá. ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy de vacaciones? No. Tú sabías que había una agenda de Dios detrás de eso. Así y que es. tú tenías que morir al yo. Así es. Morir tal vez a tus comodidades, a tu cultura, a tu familia. Por eso cuando el tema llegó a mí delante, yo dije, wow, este tema es perfecto. Porque ella es un ejemplo, hermano. A veces tenemos que morir a muchas cosas que es nuestra humanidad. Pues yo quería ser tal vez mi universo. En el caso tuyo, tú tenías unos sueños. Claro que Oye, sí. yo trabajé en Miss Teenage, también participé. O sea, que toda muchacha joven como que siempre quiere como porque participar en esas cosas porque es natural. Claro que sí. Ya tú ves las nenas pequeñitas maquillándose, poniéndose lipstick, queriendo pintarse las uñas. O sea, eso es algo que es natural en nosotras. Y cuéntame, ¿cómo pudiste irte adaptando? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias cuando tuviste todo ese engranaje? Cuando tuviste, o sea, a ti no te mandaron a ser pastora de una iglesia pequeña, de una iglesia que está comenzando. No, ya había. Sí. Ya había una Ya eran estructura. 18 años de trayectoria. 18 años Porque llevaba Junior. El apóstol Junior empezó a los 18, Wow. así que llevaba 18 años pastoreando completamente solo. Y sabemos que no fue fácil al comienzo, pero la gracia del Señor se posó sobre mí y el favor. Y eso fue lo que me abrió puertas a ganarme los corazones de todas estas personas hermosas que habían trabajado junto con el apóstol todos estos años. Quizás no fue rápido que empezamos a trabajar porque tomamos la decisión de primero conocer el sistema, conocer cómo se trabajaba, conocer a la gente. Venía de otro país, no podía llegar a imponerme, sino que tenía que ganarme primero su corazón, primero su gente para poder hacerlos crecer y poder completar la asignación que el Señor me había enviado. No, porque yo me imagino que ellos preguntaban, ven acá, tantas panameñas que hay aquí. Y esta la trajeron de allá. Bueno, dicen que tú no eres profeta en tu propia tierra. Así es. So, tuvieron que llevarte a ti para allá, porque fíjate que yo te pregunto ahora, ¿cuántas cosas de las que tú aprendiste aquí en la senda tú has podido implementar allá? Me encanta esa pregunta porque cuando nosotros nos reunimos con la apóstol Wanda a darle la noticia, ella nos dijo, esto es de Dios, porque Carlita, como me dicen aquí, ha corrido todas las bases en este ministerio. Ha estado en los niños, ha estado en los jóvenes, ha estado en finanzas, trabajó con las damas, ha estado recorriendo todo el ministerio, o sea que no fue casualidad todas las cosas que yo hice, porque el Señor me tenía algo preparado, algo grande que no podía llegar de la nada sin saber nada, sino que tenía que tener por lo menos algún conocimiento. Y el Señor es el que nos capacita. Él no busca gente capacitada. Él busca, Él llama y Él capacita. Y eso fue lo que Él hizo conmigo. Fíjate que tú no sabes que el programa anterior que se grabó, que sale mañana, es el don del servicio. Y tú estás hablando y yo me estoy quedando sorprendida porque eso no fue coordinado. Y estábamos hablando con Lili en el programa que sale mañana, que las personas muchas veces quieren brincar los procesos de crecimiento en el servicio en el Señor.
Cuando tú servías a los niños, tú no pensaste que te ibas a casar con un panameño y que te ibas a ir a funcionar como pastora. Así es. Cuando estabas con los jóvenes, tampoco. Cuando estabas en finanzas, tampoco. Quiere decir que todo ese preámbulo de preparación era preparándote para eso. Así Todos empezamos haciendo trabajos sencillos en la iglesia. Oye, y estoy emocionada porque el programa anterior tenía que ver con esto y va engranado. Un programa con el otro. Y eso lo hace el Señor. Verdaderamente, si tú que me estás escuchando piensas que lo que tú haces para el Señor, que estás en el estacionamiento, que estás en la puerta y nadie te reconoce, prepárate porque te pueden dar una sorpresita. Y cuando vienen a ver, te brincan de un estatus de desconocido a ser reconocido en las naciones. Así es. Yo me imagino, yo veo esas fotos de ustedes a caballo. Cuéntame de eso, porque yo soy amante de los caballos, yo corría a caballo antes. Y yo veo esas escenas, esos paisajes, qué cosa bella. Sí. Esas en las granjas, con todos esos animales. Digo, wow, señor, esta es una muchacha de ciudad. Y tú la has metido en el campo. Yo me imagino que tú ves toda esa naturaleza y ves la grandeza de Dios. Claro que sí. Yo creo que en la palabra del Señor dice, lo poco me eres fiel y lo mucho te voy a poner. Y así fue conmigo. Quizás la gente dice, pero esta muchacha se volvió loca, va a dejar todo esto para irse para allá. Pero yo te digo hoy que lo que yo hice quizás para muchos es de loco. Pero es la experiencia más maravillosa porque cuando morimos a nosotros vemos la grandeza de Dios manifestarse en cada cosa que hacemos. Aleluya. Hemos ido a lugares que no hay electricidad, que no hay agua potable, que no hay carretera para llevar el evangelio y ver a esas personas rendirse ante el Señor es la cosa más gratificante que nosotros podemos sentir como hijos del Señor. De verdad que yo he visto las fotos y yo digo, wow, mira esa gente con esa sencillez, tal vez con unas incomodidades, le podríamos decir, claro. Y a veces son más felices que nosotros, claro. Más felices que nosotros que tenemos agua, luz, compra en la nevera, me imagino lo que tienen que caminar para llegar. Hay mucha gente que camina horas de distancia o van a caballo a la iglesia, o sea, aquí también tenemos tanta accesibilidad y a veces ponemos tantos peros para poder llegar al templo. Hay un Dios que te está dando todo en bandeja de plata para que tú llegues hasta la casa. No seamos nosotros los que nos pongamos obstáculos. Amén. Vamos a rendirnos ante Él. Amén. Esa gente quizás no tiene todas las comodidades que nosotros tenemos aquí, pero cuando llegan hasta el templo quizás sudados, cansados de trabajar todo el día, de caminar hasta llegar a un templo a adorar, yo quisiera que la gente los viera como ellos se rinden ante el trono del Señor, reconociendo que hay un Dios verdadero, que es el que les da todo lo que tienen, que todo lo que tienen ellos saben que proviene del reino de los cielos, y eso es algo maravilloso. Amén. Eso es algo hermoso, y ese es como la energía, como el combustible que nos da a nosotros para poder seguir llevando el evangelio y decir, hay que hacer más, hay que hacer más, hay que seguir expandiendo, hay que seguir abriendo templos. Y es algo sumamente maravilloso. No, verdaderamente muchas veces no sabemos lo que tenemos. Cuando tú viajas es que tú puedes comparar y decir cuán bendecidos somos Puerto Rico. Así es. Y muchas veces no agradecemos cuánto Dios ha sido bueno con nosotros y nos quejamos demasiado. Y me estás ministrando porque verdaderamente que mucho tenemos que aprender todavía. Pero vamos a continuar, vamos a una pausa y regresamos contigo en la mañana con Carla, Morir al Yo. Y aquí continuamos con el programa Contigo en la Mañana, nuevamente con el tema Necesitamos morir a yo. Y tenemos una invitada desde Panamá, Carla, que está dando su testimonio de cómo ella ha tenido que morir al yo para estar en el propósito de Dios, pero ¿sabes qué? No con tristeza, sino con gozo y alegría, porque ella ha reconocido que Dios le envió a Panamá con un propósito, el cual está cumpliendo con su amado esposo Junier. El apóstol Junier desde Panamá, le damos saludos. Pastor, gracias por cuidarnos a Carla allá en Panamá y a su hermosa hija que está bella, bella, bella. Carla,
me gustaría que compartiera la palabra que Dios te ha dado. Amén, claro que sí. Y para comenzar, quiero que vayamos a Mateo, todos los que puedan, Mateo 19, versículo 29, donde dice, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Y a mí me encanta cuando Jesús le habla así a los discípulos y a todos los que estaban, ¿verdad?, allí en este lugar, porque aquí habla de morir al yo. Aquí habla de que el Señor nos dice que es necesario que muramos a todas esas cosas que lo ponen primero, que ponemos primero antes de Jesús. Y Dios y Jesús en este momento lo compara con la familia, lo compara con esas cosas que nos brindan seguridad. Y sabemos que es bien difícil dejar a nuestros padres, como en este caso yo lo hice, dejar a mi familia, dejar donde vivía, dejar todo eso que me proporciona seguridad para seguir los caminos del Señor. Pero cuando nosotros hacemos eso, Jesús nos promete que nos dará 100 veces más de lo que teníamos. Amén. Amén. Y con esto yo quiero enlazarlo a cuando están los discípulos con Jesús en la barca. Y hay una gran tormenta. Eso está en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y ahí están los discípulos con Jesús y Jesús les dice, pasemos al otro lado. Amén. Y cuando Jesús te da una palabra a ti, van a suceder cosas para que tú renuncies a tu yo, para que tú alcances las promesas que Dios te dio. Aleluya. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, los que tengan Biblia lo estudian en casa porque sabemos que aquí el tiempo es limitado. Pasan 4 cosas extraordinarias. Y una de ellas es cuando los discípulos le dicen al maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y cuando nosotros estamos muriendo al yo, van a pasar cosas que nosotros vamos a pensar que nuestro Dios está dormido. Pero hoy yo te quiero decir que tu Dios nunca duerme, que cuando tú estás renunciando al yo, quizás se van a levantar adversidades, quizás se van a levantar tormentas, pero si el Señor te dijo que tú ibas a pasar al otro lado, tú vas a pasar. Amén. Y una de las cosas es que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de la vida cotidiana. Sabemos que por lo menos en esa barca habían 4 que eran pescadores, habían 4 que conocían el mar de Galilea, habían 4 que habían viajado y conocían y sabían cómo eran las tempestades, pero esos 4 en su vida cotidiana, cuando se levantó aquella ola y el viento se puso a soplar, dijeron vamos a perecer en este lugar y se olvidaron de la promesa que el Señor les había dicho que iban a pasar al otro lado. Y cuando nosotros estamos muriendo a nuestro yo, surgen adversidades, pero nos tenemos que concentrar en que Dios nos da una bendición y esa bendición va a llegar. No sabemos qué se levante, pero lo que se levante va a provocar que nosotros muramos al yo y que crezca el Espíritu de Dios en nosotros y la mentalidad de Cristo. Aleluya. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran que nosotros somos inútiles sin el Señor. Eso es así. Que nosotros somos incapaces de hacer aquellas cosas que quizás dominamos. Pero cuando nosotros se las ponemos en las manos al Señor y tenemos la mente de Cristo, comienzan a surgir milagros. Lo que antes no se multiplicaba, ahora se multiplica. Lo que antes quizás los demás veían como maldición, ahora lo vemos como bendición. Y eso es lo que provoca que cuando nosotros morimos al yo, esto es lo que provoca cambio de mentalidad, un cambio de espíritu. Amén. Y por otro lado, mientras ellos luchaban con esa tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. Y a ellos esto les pareció una actitud un poquito irresponsable de Jesús, ¿verdad que sí? Sí. Así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Yo me imagino a ellos en esa barca, Jesús, tú no estás sintiendo lo que está pasando aquí, tú estás tan tranquilo, dormido. Y ahí es que el Señor le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando nosotros estamos muriendo al yo,
venga lo que venga, tu fe tiene que estar creciendo. Amén. Tu fe no puede menguar, porque una fe que mengua es un miedo que crece. Ajá, me gusta Entonces, eso. no podemos dejar que nuestra fe mengue, sino que nuestra fe, cuando estemos muriendo a nuestro yo, crezca cada día más. Y parece un poco extraña la pregunta que le hizo Jesús a estos hombres que estaban en peligro de perder su vida, que estaban atemorizados. Pero el Señor solamente quería ponerte el dedito en la llaga y decirte, ¿dónde está tu fe? Ay, ay, ay. Hay momentos en nuestra vida que todo está peaches and cream, como decimos aquí, y de momento se levantó este huracán categoría 5 y nosotros decimos, ¿pero y qué pasó? ¿Pero y qué pasó? ¿Y ahora dónde está Dios? Dios está cuando estaban peaches and cream y Dios está ahora. Dios lo único que quiere es que renunciemos a nuestro yo. Amén. Y que comencemos a tener una mentalidad de Cristo. Otro punto súper importante que ya sé que tenemos que cortar es que cuando se levantan tormentas y adversidades, ahí es que los discípulos pudieron entender que quién era este que los acompañaba, que los vientos y el mar le obedecen. Amén. Si vemos la historia para atrás, los profetas tenían que invocar al Señor para que sucedieran cosas. Mas Jesús no invocó a nadie. Jesús habló y dio la orden. Aleluya. Y cuando Jesús muere y va a la cruz del Calvario por nosotros, Él lo que nos da acceso es a que cuando están pasando cosas, nosotros hablemos a ese problema, hablemos a esa situación, hablemos a esa adversidad, pero lo hacemos cuando morimos al yo. Comenzamos a hablar de la forma correcta y actuar de la forma correcta y las bendiciones se van a empezar a manifestar. Aleluya. Todo eso pasa cuando morimos al yo. Ay, Dios mío, pero te tengo que volver a invitar. Tenemos que hacer un segundo programa de Muriendo al Yo. So, ya saben, Carla, desde Panamá a las naciones, diciéndote, muere al yo. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Vuelvo a invitarte porque nos quedamos a mitad de camino. Gracias. Bendiciones, linda semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.